explicaciones y bueno, para mí es un lujo. Ahora, cuando vemos un contexto tan complicado, hablamos mucho de la macroeconomía, ¿por qué es lo que impacta? No hablamos tanto de Argentina, pero hablamos de Estados Unidos, hablamos de Europa. ¿Por qué? Porque lo que sucede en el resto del mundo, de una u otra manera, termina impactando en Argentina. Y obviamente, si usted tiene acciones o títulos, le interesan los mercados financieros, sabe que lo que sucede en los principales mercados de referencia terminan impactando sobre todo el resto de los mercados, obviamente el argentino incluido. Por eso hoy lo hemos invitado a José Ciaba Serrate. Él es licenciado en Economía, es experto en mercados y en mi opinión es quien nos puede dar algunas pistas de lo que puede llegar a suceder. Sabemos que no tiene la bola mágica, pero realmente es bastante preciso en sus comentarios. ¿Cómo te va, José? Muy buenas noches. Muy bien, ¿cómo estás, Juan? ¿Vamos a una doble recesión o hay una suerte de exageración con todo este batifondo que estamos viendo en los precios de las acciones? Más, yo lo llamo batifondo, ¿no? Pero en realidad vemos muchísima volatilidad con un sesgo bajista bastante importante. Estamos en un sendero de recuperación más franca, yo diría 3, 4 meses atrás. Ahora estamos más débil y estamos en una tierra que es un poquito de nadie. O esto es un crecimiento muy pequeño, una expansión muy lenta, sin fuerzas casi, pero un crecimiento positivo. Probablemente eso sea lo que estamos pisando hoy. La exageración a la cual vos haces mención es uno de los elementos que nos puede meter en la recesión. Todas estas turbulencias financieras, los temores, esta desconfianza que se va multiplicando son elementos que nos empujan más a un terreno de mayor debilidad y claramente podemos estar en una recesión si no lo estamos hoy en los próximos 6 meses. Las probabilidades han crecido mucho. Yo recuerdo que hace muy pocos meses atrás, y arranco por el lado de Estados Unidos porque sí, hay problemas de los dos lados del Atlántico, decíamos que esta revisión a la baja, inclusive los datos del Producto Bruto del primer trimestre, ahora se va a conocer este viernes también, sí, la revisión del segundo trimestre, tenía que ver un poco con los sucesos de Japón, el tsunami y los precios del petróleo. Bueno, Japón no ha empezado a recuperar, el petróleo ha retrocedido bastante, sin embargo, los mercados parecen tomar nota ahora de otro peligro. ¿Hay algo más que esto? En el fondo hay una desconfianza, que es la que aflora cada que hay un contratiempo, una dificultad, eso está claro. Y la desconfianza no es solo temor sin fundamento, sino que desde ya hay una situación de base que es frágil por varios lados. Se ha mencionado el problema de la deuda, es uno de los problemas en todas las economías avanzadas. Europa ha fracasado enormemente en el manejo de lo que podía ser un problema de deuda muy focalizado en Grecia un año atrás. La situación Europa no la ha sabido manejar bien, ha terminado afectando a otros 2 países más que están fuera del acceso al mercado de capitales y creo yo que al atacar ya la desconfianza a Italia y España esto pasó a otra categoría. Hay un gran temor sobre cuál es realmente la capacidad de Europa de lidiar con este problema. Eso explica, digamos, que el mercado no se quede tranquilo viendo que se desactivaron los factores que generaron la primera debilidad, está viendo qué es lo que viene más adelante. Es una buena noticia que se recupere la producción de petróleo de Libia, si esto es factible, y creo que sí, va a llevar algunos meses o quizá un año tener una producción importante, porque creo yo que el mundo se complicó mucho con lo que se llamó la primavera árabe, en el sentido que a los problemas que teníamos de arrastre le poníamos un nuevo shock, un shock petrolero de una magnitud importante, y uno sabe que todos esos shocks en el pasado, la mayor parte de las veces ha conducido a la economía mundial a una recesión. Desmontar ese shock petrolero, sin embargo, no le quita el daño que ya está hecho y, digamos, es un indicio favorable, pero no resuelve el problema. Los problemas de la deuda de Estados Unidos, que quizás comenzamos agosto dándole vueltas a este tema si había un default o no, esos han sido los más fáciles de disipar. Pero queda el tema de un nivel de actividad relativamente menguado que hace más dudosa, digamos, la capacidad de las economías de llevar adelante tantos frentes abiertos. El tema de Europa es un tema realmente muy complicado. Se había hablado mucho de una salida a través de la emisión de eurobonos, pero obviamente Alemania parece estar totalmente opuesta a esta iniciativa. La pregunta es, ¿qué soluciones puede haber o qué puede hacer que esta crisis retroceda o al menos que no siga provocando tanta volatilidad de los mercados? ¿Qué tienen al alcance de su mano los gobiernos que puedan llegar a hacer para paliar esta situación? Europa tiene mucho margen porque no lo ha usado, se ha negado a usarlo. Si uno compara el endeudamiento de Europa con el que tiene Estados Unidos, Inglaterra o Japón, es mucho menor, el déficit fiscal es menor, la inflación no es mayor que en ninguno de esos países, salvo, digamos, Japón.
Es decir, Europa no tiene grandes razones per se para tener que afrontar una corrida contra su deuda pública cuando no lo tienen o no la enfrentan ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Japón. La razón principal es que los bancos centrales en los otros 3 países han tomado un rol muy activo y han acumulado cantidades de deuda pública importantes. Eso el Banco Central Europeo no lo quiso hacer. Se negó a hacerlo hasta hace 2 o 3 semanas y ese elemento es el que ha estabilizado los rendimientos de las deudas italianas y españolas, que eran la punta de lanza de la crisis 3 o 4 semanas atrás y ahora han desaparecido del radar. Una solución más permanente, un compromiso más permanente por parte del Banco Central Europeo, y yo diría la expansión de la cantidad de euros, que es el eurobono que hoy está disponible, es decir, la deuda europea que hoy está disponible y que el mercado acepta es el euro, y se podría cambiar la política monetaria, el Banco Central Europeo aceptar una participación más activa en la compra en los mercados secundarios de deuda y además no hacerlo de una manera esterilizada como se ha hecho hasta ahora, sino ampliando la cantidad de euros. Esa sería una solución, aunque la crisis ha carcomido la confianza en muchos otros elementos y creo que por sí sola no bastaría. Ahora pienso que, a diferencia de lo que uno podía decir un mes atrás, sin este elemento va a ser imposible detener la crisis europea. El otro plano, Europa definió en la cumbre del 21 de julio una cierta infraestructura básica para contener este problema. La infraestructura está bien diseñada, lo que no tiene es la munición suficiente, adecuada, y tampoco el principio de ejecución. Ahí hay un fondo de estabilidad financiera que podría acoplarse a la tarea del Banco Central Europeo y sobre todo podría llevar adelante un elemento en el cual Europa ha sido muy remolona, muy remisa, que es la capitalización de la banca. Creo que esa es la gran diferencia con Estados Unidos. El enfoque de Estados Unidos o de Gran Bretaña, allá por el 2008-2009 se le puso el acento a una fuerte capitalización de todo el sistema. Europa no lo quiso hacer y hoy de alguna manera los bancos europeos están pagando ese costo, teniendo en cuenta además que el fondeo de los bancos europeos está sujeto a mucho mayores riesgos que los bancos americanos, en el sentido que dependen menos de depósitos y más de mercados mayoristas, de que la estructura de ese fondeo es mucho más corta y bastante inestable dado los temores que hay en Europa. O sea que Europa podría hacer bastante para tratar de poner en un cierto corsé su crisis, y yo creo que al hacerlo despejaría los temores sobre la banca europea y ambas cosas serían positivas. No descarto que se haga, aunque realmente conociendo Europa uno no puede apostar fuerte a favor y más bien tiene que pensar que esto se va a hacer pero tarde y no del todo bien. Corriendo detrás de los acontecimientos. Sí. El hecho de que la política monetaria sea común a todos y tengamos políticas fiscales, bueno, cada país tiene la suya, ¿no puede generar que más tarde o más temprano, si no se logra finalmente esa unión fiscal que parece difícil, ¿no? Porque es como que los países tienen que ceder parte de su soberanía? Así es, claro. Y creo que ese es el punto. Sin duda. ¿Cómo se puede llegar a solucionar esto? ¿O puede estar generando quizás el fin del euro en un tiempo? El parche a mano, las instituciones que uno tiene operativas ahora, los mecanismos que permitirían atacar el problema ahora, sin haber resuelto el problema de base, que es esto, que claramente la zona monetaria común no es un país, como lo es Gran Bretaña, claro, Estados Unidos o Japón. El mecanismo que uno tiene disponible a mano es el Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo puede hacer estas compras que son una forma de política fiscal disfrazada, si uno quiere. Esa era la razón por la cual el Banco Central Europeo no quería intervenir. Lo que también está claro es que si no interviene, la estabilidad financiera está en peligro y eso es parte de la tarea esencial del Banco Central Europeo. O sea que creo que hay una solución temporaria, quizás no la más perfecta, para tratar de atajar las cosas, y después va a haber que trabajar en el otro terreno sí o sí, porque la crisis ha tomado ya una envergadura importante, y al no estar limitada a los 3 países más chicos, sino ya estar soplándole en la nuca, digamos, a Italia y España, va a obligar a tomar decisiones de una mayor, no digo una completa unión fiscal, pero sí transferencias fiscales más importantes, y si no va a ser muy difícil que en el tiempo la crisis no termine generando un desmembramiento, por lo menos en la periferia de los países que forman la Unión Monetaria. En octubre vence el mandato de Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo. ¿Puede cambiar algo esto? Porque fue uno de los... Lo veo difícil. Creo que asume a alguien que tiene quizás mayores virtudes como banquero central, una visión, me parece, de la economía mejor, pero yo no creo que el Banco Central Europeo
a la manera de la Fed o a la manera del Banco de Inglaterra, tenga en su presidente una figura tan determinante. Me parece que precisamente el hecho de ser una institución supranacional relativiza el poder individual de un presidente. Así que yo no tengo grandes expectativas de que simplemente el cambio de un funcionario al tope del Banco Central altere de manera sustancial la política. Me parece sí que la crisis puede llevar, la crisis obviamente mordiéndole los talones a Europa, sobre todo a los países más grandes, la crisis sí puede llevar a introducir cambios, y el hecho de tener en el timón a Mario Draghi en esas condiciones, cuando hay consenso para hacer los cambios, ahí sí puede ser un elemento útil. Hace algunos meses leía tu habitual columna en ámbito financiero, hablabas de un mercado lateral. Hoy estamos codeándonos con ya casi los porcentajes que determinan la iniciación de un mercado bajista. Así es. ¿Ves realmente que esos límites se puedan perforar y que ingresemos en un mercado bajista? ¿O tal vez la muñeca de Bernanke este viernes puede sacar algún conejo de la galera, si es que puede haber un conejo de la galera a esta altura de las circunstancias? El problema es más la confianza o la desconfianza, me parece, que la situación de fondo, pero claramente donde no había que llegar era una situación de estancamiento o de recesión, y si hay una recesión deberíamos entrar en un mercado bear. Yo te pondría la pregunta al revés. La verdad que no costaría nada hundir a la bolsa en estas condiciones un 10% más. Uno debería preguntarse por qué, si es tan fácil, tan evidente y tanta fragilidad, el mercado no lo ha hecho. O sea que creo que todavía hay un espacio para tener un voto de mayor confianza. Ahí creo que la Fed algo puede hacer, pero efectivamente si la economía entra en una recesión, esto tarde o temprano va a ocurrir, la bolsa va a caer, no va a haber ningún mercado lateral, son las reglas del juego. Y no me parece mal que los valores de los activos están alineados, digamos, con la capacidad de generar ganancias. Creo que hay más debilidad en algunos sectores específicos, como puede ser el bancario, muy sujeto a rumores en este marco de gran incertidumbre. Y ahí sí entiendo que la Reserva Federal, los reguladores puedan tener un espacio para una mayor intervención. Pero en el fondo creo que el mercado todavía no se ha pronunciado, obviamente ha generado enorme ruido, enorme temor. Esto es parte de un servicio higiénico que funciona una vez al año, que funciona siempre, así que yo tampoco lo exageraría. Y creo que finalmente si tenemos una recesión, el mercado se va a hundir mucho más de lo que está ahora. José, 30 segundos. ¿Ves alguna luz al fin del túnel? Sí, yo veo varias. El tema es no equivocarnos de túnel, no tratar de ir a contramano, y después entender que hay que tener una dosis de paciencia muy, muy grande. Veo dificultades y que yo creo que han quedado muy en evidencia en el terreno político para maniobrar en este espacio, y creo que a medida que la crisis se profundice y genere más descontento social, me parece que la política va a ir convirtiéndose en un elemento más complicado, menos apto para manejar esto. Yo creo que en el fondo uno ve una luz al final del túnel, pero si no salimos relativamente rápido, por lo menos a un resquicio donde haya algo más de luz y todos la vean, me temo que la política nos termine metiendo más dentro del túnel que sacándonos. Siempre la política. José, como siempre, me falta tiempo para seguir preguntándote, pero bueno, son los tiempos de la televisión. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, habrá tenido usted un panorama bastante completo de la situación actual, de lo que está pasando en los mercados, y podrá sacar conclusiones de lo que viene de cara al futuro. Nosotros nos reencontramos con todos ustedes el próximo martes en esto que es Futuro y Opciones. Hasta entonces.